Bueno, entonces decíamos que la definición de variables requiere que definamos o que determinemos el tipo de dato que vamos a trabajar, el nombre, o sea, el identificador, y si queremos que de entrada ya tenga un valor, entonces hacemos esto que se llama inicialización. La inicialización lo colocamos un igual. ¿Qué recomiendan muchos autores? Es que coloquemos un espacio. Lo podemos colocar así, sin espacios, así todo pegado, y no va a haber problema desde el punto de vista de la compilación, pero es recomendable desde el punto de vista de la visualización para nosotros que separemos con un espacio este igual. O si vamos a sumar, por ejemplo, el más, lo separemos. ¿Listo? Importante es que por fuera podemos hacer la inicialización de variables únicamente de esta forma. Pero si, por ejemplo, la quisiéramos hacer, si quisiéramos decirle, no, yo quiero que más adelante, aquí en esta parte, la línea 9, quiero que el resultado, yo puedo hacer esto también, valga, por ejemplo, 9, ¿sí? Esto no lo puedo hacer aquí afuera, ¿sí? Esta inicialización de variables, de esta forma no la puedo hacer aquí. La tengo que hacer dentro de alguna de las funciones de Arduino, ya sea voiceTab, voiloop u otra función donde estamos trabajando. Aquí está bien hacer esto, ¿sí? Aquí está bien hacer esto. Es más, como les decía, toda la definición de variables e inicialización de variables, esto de aquí, todo esto lo podemos hacer dentro de estas funciones, voiceTab o voiloop, ¿de acuerdo? Pero solamente es posible hacer por fuera estas dos, inicializar y, definir e inicializar de esta forma, ¿vale? Bueno, entonces a continuación lo que voy a hacer es simplemente crear una suma. Entonces, para ello vamos a hacer una operación de asignación. Entonces, en la variable resultado, ¿sí?, vamos a agregar los valores que hay dentro de la variable sumando 1 más lo que hay dentro de la variable sumando 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Estoy diciéndome, súmeme los valores que hay dentro de la variable sumando 1 con lo que hay dentro de los valores dentro de la variable 2, y esa suma, ese resultado, esa suma me lo va a guardar en una tercera variable llamada resultado. ¿De acuerdo hasta ahí? Y él lo hace, y lo va a hacer, y va a hacer muy bien su trabajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ver el resultado? Porque lo va a hacer y lo va a guardar en una variable y ya está, pero pues nosotros no tenemos cómo verlo. Entonces vamos a necesitar que nos escriba el resultado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo escribimos el resultado? Con serial.println. Recordemos que serial.println es el equivalente a decir escribir, escriba. Muestre por consola el resultado. ¿Listo? Ahora, nosotros simplemente colocamos, miren que esto lo puedo copiar, esto es un texto y lo puedo pegar así y ya está, el resultado, ¿verdad? Y pues desde un punto de vista del procedimiento está bien. ¿Sí? No, acuérdense que las comillas, como en Hola Mundo, son únicamente para cadenas de caracteres. Pero para datos numéricos o datos booleanos, simplemente vamos a colocar el nombre de la variable entre paréntesis.
porque si no lo que va a aparecer es un texto que llama resultado, no el valor, no el dato real de esta suma. ¿Listo? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces ya saben que por organización primero guardamos y luego compilamos, ¿no? Con el atajo de teclado, pues para mí el atajo de teclado es Control Shift y la S, o si no, nos vamos a archivo, guardar como. Ya saben, pues lo vamos a guardar muy juiciosamente, de forma muy organizada, en nuestra carpeta y en la subcarpeta llamada Sketches. Y aquí le vamos a llamar tipos de datos, ¿sí? Tipos de datos. Como estas lecciones pueden tomar más de un programa, más de un sketch en utilizarse, pues por ejemplo, tipos de datos parte 1 o simplemente tipos de datos 1, ¿vale? Y le voy a dar guardar. Con mucho gusto. Ahí. Pues aquí yo he colocado la numeración de las líneas para que si de pronto me dicen, vea, muéstreme lo que hay en la línea tal, entonces con mucho gusto. Entonces, estos apuntes que les estoy diciendo que hagan, lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden hacer en una hoja aparte, pero también lo pueden hacer dentro del mismo sketch, ¿no? Todas estas anotaciones y todo es muy útil, sobre todo porque cuando van a ver un mes después este programa, ya no se van a acordar de cómo está hecho. Entonces, estos comentarios los van a guiar a ustedes dentro de su mismo programa. ¿Perdón? Estoy haciendo la captura de pantalla, estoy grabando en este momento en OBS la clase y bueno, aquí en adelante lo vamos a hacer para que, pues eso lo voy a subir a YouTube. Ya conocen mi canal, entonces ya lo voy a subir ahí como un curso de un curso de C para Arduino. No, lo voy a crear porque este es el video número 1, ¿no? Ah, y mi canal se llama Ingeniero Cristian, sin espacio, o sea, Ingeniero Cristian todo. ¿Listo? Bueno, y aquí viene lo incómodo, ¿no? Seleccionar la placa, la velocidad de subida, que esté conectado al puerto correcto y si ya todo está ok, pues simplemente le damos subir. Bueno, mientras carga, mientras carga el sketch, podemos ver esta parte de lo que son las reglas para formar un identificador. Primero, pues debe resultar significativo, sugiriendo lo que representa. Nuestro programa, pues tenemos 3 variables que sabemos muy bien por su nombre qué es lo que van a hacer dentro del programa. Una va a ser, 2 van a ser un sumando y otra va a ser el resultado de la suma. Otra de las reglas de los identificadores es que no puede coincidir con palabras reservadas, propias del lenguaje Arduino. Arduino es un lenguaje de programación y estas palabras, por ejemplo, esto que dice int, se resalta de forma automáticamente porque Arduino reconoce eso como lo que se llama una palabra reservada, es decir, es una palabra clave que tiene una función dentro del lenguaje Arduino. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos crear una variable que se llame int, no podemos crear una variable que se llame boolean, o true o false, porque esas son palabras reservadas del lenguaje Arduino. Eso de void, setup, loop, eso no lo podemos escribir, o sea, no podemos crear variables con esos nombres. Así que tampoco creemos variables demasiado largas, y se recomienda un máximo de 50 caracteres. Entonces no van a crear una variable que mide la temperatura de la válvula 2 de no, simplemente temperatura válvula 2. Que sea corto, fácil de leer para ustedes y que no
gaste tantos caracteres. Ojo, comenzará siempre por un carácter alfabético y los siguientes podrán ser letras, números o el símbolo de subrayado. O sea, siempre vemos el nombre de las variables. Primero, es recomendable que los escribamos en minúsculas, ¿sí? En minúsculas. No pasa nada si lo hacemos en mayúsculas, no va a generar error. Pero es recomendable que adoptemos algo llamado notación de camello. ¿Qué se refiere la notación de camello? La notación de camello es una forma de representar a las variables en las que, por ejemplo, si esta variable se llamara sumando válvula 1, entonces la podemos, ahorita no pasa nada mientras estamos compilando, pero esta notación llamada de camello empieza con una minúscula y si está constituida por dos o más palabras, la siguiente palabra va a empezar con mayúscula. Entonces, esto se llama sumando válvula 1. Entonces, esta empieza con mayúscula y la palabra 1 también va a empezar con mayúscula. ¿Listo? Un secreto que pasa aquí en Arduino y con el SP32 es que pues mientras más compilemos, más rápido el antivirus se da cuenta de que no es un virus y nos deja correr con mayor velocidad nuestro programa. Miren que ya terminamos de compilar, ya terminamos de cargar Sketch. Entonces, si nos vamos a nuestro monitor serial y reseteamos nuestro micro a la velocidad establecida, pues nos va a aparecer el valor 7 y está bien, pero pues 7 no me dice nada. O sea, si nos sumó 5 más 2, ¿sí? Si nos lo sumó, si nos mostró el resultado, pero pues lo ideal sería que nos mostrara algo así como una cabecera o un texto que acompañara esto que nosotros hicimos. Y lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De nuevo con serial print serial.print, pero ya no le quitamos, pero no le vamos a colocar ln. ln es lo que se llama un salto de línea, o sea, que el texto, usted va a escribir el texto y inmediatamente el cursor de la consola, de nuestro monitor serial, va a bajar a la siguiente línea. Cambio ahí donde dice serial print, es simplemente escriba tal cual y si viene otro dato, pues va a colocarlo junto. Entonces, aquí podemos colocar un texto que diga, por ejemplo, y esto ya lo colocaríamos como una cadena de caracteres, sería el resultado de la suma fue, el resultado de la suma es, dos puntos, aquí dejo un espacio, porque pues quiero dejarle un espaciecito que no me quede todo junto el texto, y resultado. Vuelvo a compilar. El atajo de teclado para compilar, para cargar el sketch es control U. Entonces, por eso les digo, al principio no se preocupen que compila lento, después compila más lento. No, mentira, compila un poquito más rápido. Compila un poquito más rápido. Este es uno de los pequeños peros que tiene Arduino para programar al ESP32. Estoy mirando combinaciones para ver cómo corremos más rápido los sketches. Sí hay formas de hacerlo, pero bueno, por ahora pues vamos a trabajar con lo que. Bueno, mientras carga, entonces les decía, decíamos comenzará por un carácter alfabético y los siguientes podrán ser letras, dígitos o el símbolo de subrayado. Una cosa es que no pueden contener ni espacios ni caracteres especiales. O sea,
Sumando espacio 1 está mal como nombre de variable, como identificador. Tenemos que quitar estos espacios. Entonces, tampoco puede tener caracteres como exclamación, arroba, numeral, el signo de pesos, etc. O sea, estos caracteres especiales no los coloquemos como nombre de variable. ¿Listo? Tampoco, bueno, les decía, no pueden ser palabras reservadas del lenguaje, ya lo vimos. Deben ser descriptivos, ya lo vimos. Deben seguir una convención de nomenclatura consistente. La que nosotros estamos adoptando es esta que llama camel case o notación de camello. ¿Listo? Dependiendo de la preferencia del programador, de las convenciones del estilo, del proyecto del equipo. ¿No? Pero la más conocida, la más usada es esta de notación de camello, particularmente en Arduino. Hay otra que se llama snake case, que si yo quiero decir sumando 1 y quiero separar, entonces separo con guión bajo. ¿Sí? Esto sí es válido. Sumando guión bajo 1 es válido. Sumando espacio 1 no es válido. Sumando pesitos 1 tampoco es válido. ¿Listo? Pascal case. Pascal case inicia con mayúscula y las subsecuentes son con mayúscula. Ojo, podrá ser utilizado indistintamente escrito en mayúsculas o minúsculas, pero ojo que el lenguaje C de Arduino y el C en general es un lenguaje sensitivo a las mayúsculas y a las minúsculas. Quiere decir que sumando ojo, y aquí lo podemos anotar incluso, sumando 1 es diferente, coloquémoslo así, es diferente, sumando 1 es diferente de sumando con S mayúscula, y esto a su vez es diferente de sumando todo en mayúsculas. Ojo, estos tres identificadores son diferentes. ¿Sí? Estos tres identificadores son diferentes. Entonces, el C de Arduino distingue mayúsculas de minúsculas. Así que si ustedes escribieron algo en minúscula, cada vez que usemos esa variable, siempre tendrá que escribirse así. ¿Vale? Esta de acá es una variable diferente de esta, y esta de acá también es una variable diferente de estas dos. Entonces, ojo, estas tres variables entre sí son diferentes. Entonces, cuidado, ¿no? Yo le llamo la maldición de las mayúsculas, que a veces se nos va una mayúscula y dice, no me corre el programa. ¿Por qué? Porque pues, realmente el programa estaba escrito, se escribió diferente. Bueno, nada, reseteamos el micro. Y aquí ya me aparece el texto. El resultado de la suma es 7. ¿Listo? El resultado de la suma es 7. Bueno. ¿Listo? Hasta ahí a todos nos salió este programa, este primer programa, bueno, este segundo programa ya, ¿no? A ver.
No, por eso nos vamos a las 9:30, más temprano. A ver, esta mañana es domingo. Bueno. Bueno, hay varias cosas que decir, hay montones de cosas que decir sobre el tema de datos y tipos de datos estructurados, de datos y tipos de datos. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y esto lo podemos hacer, puedo hacer en otro sketch, control N. Una cosa que podemos hacer, algunas observaciones que he visto por ahí, es que procuremos dejar una separación entre el borde y el texto, pero hacerlo a mano, sobre todo si son 2000 líneas de código, pues son complicado. Entonces, esta separación se llama indentación. Entonces, para que nuestro código quede bien organizado, bien bonito, bien peinadito, que sea fácilmente identificable, nosotros podemos hacer lo que se llama vamos a ¿cómo se llama? El formateo, hacer la indentación de forma automática. Entonces, a ver, lo hacemos con... Se me fue el comando. Incrementar el tamaño de la fuente. No. Herramientas. Ya hace rato que no manejo Arduino. ¿Cómo era? Control A. Control A para seleccionar todo el texto. Miren, me queda resaltado en naranja. Y control T para que el texto se organice. Miren que anteriormente estaba desorganizado, ¿sí? Estaba uno por aquí, otro por acá. Entonces seleccioné todo, le di control T y automáticamente me organiza el texto. Me hace la indentación. ¿Listo? Control T. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas cosillas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos, sobre todo cuando trabajamos con enteros, es el apartado de las divisiones. Entonces, supongamos que tenemos un programa en donde queremos, hagamos la inicialización de variables aquí. Supongamos que tenemos dos variables, una que se llame, se llama numerador, démosle un valor, 5, otra se llamará denominador, le vamos a dar un valor de 2, y voy a crear otra variable de tipo entero llamada cociente. ¿Listo? Llamada cociente. Entonces, supongamos que en este programa yo decido hacer la división. Entonces yo digo que en la variable cociente
La variable cociente vamos a dividir el numerador entre el denominador. O sea, lo que está haciendo esta línea, la línea 8, es dividirme numéricamente el valor del numerador entre el denominador y el resultado me lo van a colocar aquí en cociente. Como por velocidad, pues es más fácil copiar, control C. Para navegar, para cambiar rápidamente, yo utilizo Alt y la tecla tabulador. Entonces miren que inmediatamente cambio sin el mouse ni nada. Cambio de un sketch a otro o de una pantalla a otro. El Alt y el tabulador. Entonces, a este programa que Control Shift S lo voy a llamar tipo de datos parte 2. Tipo de datos parte 2. Se los quedo de bien. Entonces yo digo, bueno, el resultado de la división es, y acá, pues en vez de resultado, control C, doble clic, control V, control U para cargar el sketch. Entonces, ¿qué creen que va a salir como resultado en cociente? ¿Qué creen que va a salir en pantalla? Tengo numerador es 5, denominador es 2. El cociente dice numerador dividido entre denominador. Entonces, y el resultado me va a quedar guardado en la variable cociente y lo muestro en pantalla. Entonces, ¿qué va a salir? No tiene nada que ver. Por ahí es la cosa. ¿Qué significa? Que yo puedo hasta cierto punto colocar el numerador y denominador como enteros, pero la variable cociente, dado que es una variable entera, no me va a dar adecuadamente, no me va a representar adecuadamente el valor del resultado. ¿Por qué? Porque cociente solamente me va a dar un valor entero, ¿sí? Entero. Entonces, si yo quisiera que el valor resultante me diese en valores decimales, o sea, con todo y la parte decimal, entonces este tipo de dato debería ser de tipo flotante. Y aquí algo importante, el denominador también debería ser de tipo flotante. Entonces, cuando hagamos divisiones, tengamos presente que al menos el denominador y el resultado van a necesitar ser de tipo flotante. Eso si quieren apúntenlo en el... Si quieren, no pasa nada, pero el resultado aquí en la variable cociente, en vez de aparecernos 2.5, nos va a aparecer un 2. O sea, no un número redondeado, sino directamente un número truncado. O sea, le quitamos la parte decimal. También, pero obviamente, o sea, pero lo que le decía es que al menos el denominador y el cociente necesitan ser de tipo flotante. Claro, el numerador también podría ser flotante. ¿Listo? Entonces, tengamos presente esa situación. Como les digo, aquí en el mismo código pueden tomar esas notas, ¿no? Entonces, nota. Ok, bueno, si no lo he hecho aquí, creo que no lo he hecho. No lo he hecho aquí en esta parte.
sí vale la pena que la tomen como una nota y lo coloquen como un comentario en su propio código. Como les decía, un buen lugar para anotar comentarios es su propio sketch, su propio programa. Bueno, está conectando. Lo hice rápido. Reseteo mi micro. Y dice, el resultado de la edición es 2, ¿no? El resultado de la edición es 2. Entonces tengo que volver a correr mi programa con los ajustes que acabo de hacer. Porque, como les decía, al menos la variable que recibe el cociente y la variable del denominador deben ser de tipo flotante. Ahora, supongamos que en vez de una variable, yo también puedo hacer esto. Yo puedo decir, cociente es igual a numerador sobre una cantidad entera, perdón, una cantidad, un dato. No necesariamente el dato va a tener que estar guardado en una variable, sino que directamente puedo decir 2.0. Eso es válido también, ¿listo? O sea, yo puedo operar variables con variables o yo puedo operar datos con datos o datos con variables. Entonces yo digo, así como lo hice, yo puedo crear una variable que me diga cociente es igual a 5 dividido entre 2, 2.0. Yo lo puedo hacer directamente. ¿Listo? Entonces, tengamos presente todas estas notas y estas cositas en nuestros apuntes. Yo no creo los apuntes mentales, sino más bien los apuntes en papel o en algún lugar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí si yo necesito que el moderador debe ser 5 sea un dato tomado en un sensor, Sí. ¿cómo se ve? Si lo queremos hacer, bueno, eso lo vamos a ver en la parte de lectura de lo que se llama los conversores análogo digitales, pero sí, yo puedo decir, hágame una variable flotante, pero una buena pregunta, llamada sensor, bueno, una variable sensor, y esta variable sensor, dentro de esta variable sensor va a haber una función que se llama analog read, con notación de camello. Y acá supongamos que usted conectó un sensor a uno de los GPIOs del micro, por ejemplo, lo conectó al GPIO 5. Entonces ahí estaríamos leyendo el dato del sensor, el dato de voltaje de ese sensor, lo estaría guardando aquí y lo estaría operando por acá. Una buena pregunta y háganse buenas preguntas. Entonces una forma de progresar en esta parte de la programación es mirar un código, hacerse preguntas, hacer los cambios y ir tomando nota de los resultados. Sí, claro. ¿Cuál fue la Analog read. A ver. Así. O sea, ese es, ¿sí? Lectura análoga y aquí dentro el pin del cual quieren sacar el dato analógico. Aquí no pasa nada que ustedes modifiquen el código mientras está compilando, mientras está cargando, porque va a cargar con lo que ustedes le dieron antes de la modificación. Entonces, a ver, el resultado de la suma sigue dando 2. A ver. Bueno. Bueno, entonces en la próxima sesión continuamos. Pues para los que hay gente que me pidió pues la información. Aquí pues tenemos un montón de información. Les he puesto
varios ejemplos. Aquí está, por ejemplo, la parte del manejo de las constantes, cómo definir constantes. Aquí está, por ejemplo, algunas de las palabras reservadas que vamos a usar, por ejemplo, pin mode, que las utilizamos mucho para configurar los pines del microcontrolador para generar salidas digitales. Por ejemplo, yo quiero que un pin de un micro me prenda un relé. Entonces yo digo, bueno, uso esta función llamada pin mode. Sí. Entonces, obviamente se nos van a quedar muchas cosas aquí por el tintero. Vamos a continuar con el con el tema de tipos de datos. Y a partir de ahí ya nos vamos a colocar a empezar a hacer programitas más interesantes. Y acá al final de cada capítulo les dejo las referencias para si quieren profundizar en alguno de los libros que pues en los que he basado el capítulo. Listo. Dejemos hasta